Hola a todos, de seguro conocen los famosos iceberg, ya sabemos cómo va el tema de la punta y lo más conocido y poco a poco los datos se vuelven interesantes o perturbadores. Así que ahora quise traer este iceberg en video. Este iceberg fue creado por mí mismo, en el que mencionaré los datos de películas religiosas, sin más que decir les presento. El iceberg de las películas religiosas. La Pasión de Cristo es todo un clásico en las películas cristianas. Se trata sobre las últimas horas de vida de Jesús, el cual su historia se centra mucho en las creencias religiosas. Esta película fue criticada debido que decían como una ofensa a los judíos y otra debido a su máxima violencia. Judá Ben-Hur, hijo de una familia noble de Jerusalén, es amigo de Mesala, un tribuno romano que dirige los ejércitos de ocupación. Sin embargo, un accidente los convierte en enemigos. Ben-Hur es acusado de intentar matar al nuevo gobernador romano y Mesala lo encarcela junto con su familia. Catalogada como una de las mejores películas para ver en Semana Santa. El gran milagro, es fácil describir esta película por su animación y argumento. Los que la vieron sabrán de lo que hablo y estoy seguro que la mayoría vio esta en el catecismo. La vida pública de Jesús. Esta es una película de 1977 que cuenta la vida de Jesucristo según el Evangelio de San Lucas, sin duda una de las mejores películas de la vida de Jesucristo, muy recomendable. Hijo de Dios, otra de las adaptaciones de la vida de Jesucristo, esta vez sacada de la miniserie de la Biblia de 2014. La Biblia en el principio, está basada en el libro de Génesis, y cuenta los hechos más importantes de este libro de la Biblia, otra de las películas cristianas que ver en Semana Santa. Jesús de Nazaret, es una miniserie de 4 capítulos, que narran la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Otra de las mejores películas que adaptan la vida de Jesús a la pantalla. Padre Pío, la película narra la vida de este santo desde sus inicios y deseos hasta su muerte. Una adaptación que ha sabido llevar la vida de este santo al cine. Un misionero jesuita, el padre Gabriel, crea la misión de San Carlos. Entre sus seguidores está Rodrigo Mendoza, extraficante de esclavos, mercenario y asesino, que se hace jesuita y encuentra la redención entre sus víctimas. Esa es la historia de la película. Fátima 2020, la película narra la vida de los pastorcitos, quienes se encontraron a la Virgen María, y a su vez las apariciones de Fátima. La Cristiada de 2016, trata sobre la historia de la Guerra Cristera, cuando el gobierno de Plutarco Elías Calles prohíbe la religión católica, haciendo que los cristeros entren en guerra contra el gobierno. La Última Tentación de Cristo, esta es una de las películas que han sido consideradas blasfemia, ya que en esta película muestra a un Jesús humano, y luchando con las distintas tentaciones y atraído por María Magdalena. Esta película fue duramente criticada que hasta incluso incendiaron uno de los cines que se estaba filmando. Carol el hombre que se convirtió en papa, esta película narra a detalle la vida de San Juan Pablo II, desde sus inicios durante la Segunda Guerra Mundial hasta llegar a ser el gobernante de la Iglesia. Tiempo después tuvo una secuela, Los 10 Mandamientos, otra película clásica bíblica, la cual narra la vida de Moisés y la historia de cómo liberó a su pueblo de la esclavitud. Fue lanzada en 1956. Jesucristo Superestrella, otra película que utiliza música pop y rock, en donde se muestra la historia de la pasión de Jesús cantada de esa forma, pero para los religiosos no les agradó tanto poner la cultura pop en la historia de Jesús, ni la manera de cómo cuentan la historia. Pablo Apóstol de Cristo, cuenta con la historia de Lucas, cuando visita al apóstol Pablo en plena persecución de los cristianos en Roma, antes de que sea condenado a muerte. Nazarín, fiel al mensaje de Cristo, el padre Nazario se echa a los caminos. Tras atribuirle un milagro, 2 mujeres maltratadas por la vida siguen sus pasos. Esta es la sinopsis de la película mexicana Don Bosco. Esta película, como el resto de otras, narra la vida y obras que hizo San Juan Bosco, y ya no tengo más que decir XD. Marcelino Pan y Vino, otro clásico de películas religiosas, cuenta la historia de un niño huérfano criado por los franciscanos y que tendría una amistad con el Señor Jesús. En 2010 salió otra versión, Ignacio de Loyola 2016. Esta película filmada en España cuenta la vida de Ignacio de Loyola, antes llamado Íñigo, donde se muestra como un caballero hasta un hombre en seguir los pasos de Jesús. Gandhi 1982.
Recién graduado en leyes en Gran Bretaña, el joven hindú Mohandas K. Gandhi se traslada en 1893 a Sudáfrica con la intención de ejercer la abogacía. Defendiendo a sus compatriotas, se convierte en un líder para la comunidad hindú. Noé 2014. La película está basada en la historia del Arca de Noé, solamente que cambió varias cosas, como la historia no se centra mucho a la historia bíblica o menciona criaturas que no aparecen en el relato original. Barrabás 1961. La película trata sobre la vida de Barrabás el ladrón que fue liberado en lugar de Jesús, donde cuenta la historia de este hombre después de los acontecimientos de la crucifixión. La vida de Brian, la película trata sobre la vida y supuesta misión de Brian, un hombre que nació el mismo día que Jesús. Sin embargo, fue mal criticada por burlarse de Jesús, en especial la escena final. Silencio 2016. Dos jesuitas portugueses, los padres Rodríguez y Garupe, viajan a Japón en el siglo XVII para salvar a su mentor, quien marchó a Asia para evangelizar a la población pero ha perdido la fe, amedrentado por las torturas y amenazas. Cuando llegan a la isla, ellos mismos padecen en sus carnes los suplicios experimentados por su compañero, y deben decidir entre renunciar a su fe o perder la vida. El Señor de la Salle. La historia de San Juan Bautista de la Salle, donde se aprecian el esfuerzo y las penurias que este canónigo de la nobleza tuvo que superar para poder ofrecer una educación universal y gratuita a los niños, su principal devoción, en tiempos de Luis XIV. Garabandal, solo Dios lo sabe. La película narra la historia de las apariciones de la Virgen María a un grupo de niñas en 1961. Caso que la iglesia sigue sin resolver. El Cristo del Océano. Pedrito es un niño huérfano cuya infancia ha transcurrido bajo la tutela de Juan, un rudo y campechano pescador. Este se encargó de él tras la muerte de su padre en un naufragio. Pero durante un terrible temporal, el mar se lleva también a Juan. Posteriormente este encontraría a un Cristo al lado del mar. Mahoma, el mensajero de Dios. Cuenta la historia de las crónicas y vida del profeta Mahoma dando inicios al Islam, pero a los musulmanes esta película es considerada una burla a su profeta. Lutero. Cuenta la historia de Martín Lutero y parte del origen de la Reforma y religión cristiana protestante. La pasión de Juana de Arco. Estamos en una de las películas más antiguas de este iceberg, ya que se estrenó en 1928. La historia narra la vida de Juana de Arco, una guerrera enviada por Dios que es condenada como bruja. Saga de Dios no está muerto. Trata sobre la vida de un joven religioso cuyo uno de sus profesores es ateo. Y se vendrá conflictos para hacer entender al resto de estudiantes que Dios no está muerto. Éxodo, dioses y reyes. Otra adaptación cinematográfica de la vida de Moisés y su lucha para liberar a su pueblo de la esclavitud. Fue criticada por presentar a Dios como un niño y ver a Moisés como un guerrero en vez de profeta. De dioses y hombres. La historia es la siguiente. Un grupo de monjes trapistas vive entre la población musulmana en un lugar de Argelia. Como el país está sumido en una guerra civil, los religiosos tendrán que decidir si permanecerán entre la comunidad empobrecida o huirán de los terroristas. El Evangelio según San Mateo de Pasolini. Película que narra la vida de Jesús según el libro de San Mateo. La película fue criticada no por la historia, sino por el director, que era ateo, homosexual y comunista hiciera la película, pero aún así fue bien recibida por el Papa de aquellos años. Jesús de Montreal. Aquí va otra película no muy buena para los religiosos, y es que trata de unos jóvenes que intentan recrear el Nuevo Testamento en la actualidad. Últimos días en el desierto. Una película que narra a su forma los 40 días que estuvo Jesús en el desierto antes de iniciar su misión y en los que fue tentado por el diablo. La Biblia, serie de películas de 1999 a 2000. Esta es una saga de la historia de distintos personajes de la Biblia transmitida a inicios del siglo XXI. Cada una de ellas dividida en dos partes. Estigma 1999. Esta película fue duramente criticada nuevamente por blasfemia al mencionar las estigmas o llagas de Jesús en una película de horror. Jesucristo cazador de vampiros. Si como oyeron así se llama, en serio una de las películas más raras de la historia, donde muestra a Jesús luchando con seres y vampiros en modo kung fu, y su trama es aún peor. Jesucristo regresa a la tierra para, mediante su depurada técnica de kung fu, derrotar a una horda de vampiros que está atacando a las lesbianas. O sea, esto sí que es una verdadera blasfemia, considerada una de las peores películas, y que ponen a Jesucristo como lo que dije.
En el nombre de Buda 2002. La película cuenta la historia real de un médico tamil de Sri Lanka, Shiva. Para los budistas esta película fue un insulto a su religión. Películas religiosas del cine mudo. Esto se refiere a las numerosas películas religiosas que salieron entre 1900 y 1930, como ejemplo, está Rey de Reyes 1927 y Del Pesebre a la Cruz de 1912. Películas religiosas animadas. Este punto trata sobre las películas religiosas adaptadas a la animación. Más adelante veremos unas cuantas. Yo te saludo María. Película que nos muestra cómo sería la anunciación y nacimiento de Jesús en la época moderna a través de una joven adolescente. Esta película, igual que el resto de otras, fue duramente criticada por la Iglesia. Controversia con la primera tentación de Cristo. En 2019 Netflix sacó una película donde se muestra a un Jesús gay y amante del diablo, mientras que la Virgen María como una prostituta, y obviamente que las quejas a esta película por representar a Jesucristo de esa forma, hizo que Netflix cancelara la película.